tiene que saber la cinética, la velocidad de reacción. Entonces, ¿podemos alterar la velocidad o el con que se lleva a cabo las reacciones químicas? Claro que sí. Entonces, yo quiero optimizar, yo quiero que ocurra en menor tiempo posible. Entonces, en ese caso, yo puedo buscar la forma, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, eh, saber el tema de la temperatura, ¿no? Las reacciones químicas están afectadas por la temperatura, claro que sí. Pero por encima de eso hay algo más importante, ¿no? El uso de los catalizadores. Entonces, yo puedo buscar mecanismos, uso de catalizadores con los cuales puedo acelerar las reacciones químicas. Entonces, las reacciones, la cinética química estudia los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas y en específico la velocidad de las reacciones químicas. Fíjense, uno es mecanismos, cómo se dan las reacciones químicas y asimismo la velocidad de las reacciones químicas. Bien, pero además de eso, las reacciones químicas dijimos que pueden ser afectadas por ciertos factores, ¿no? Y dentro de ellos dijimos, por ejemplo, uno es la temperatura. Entonces yo puedo buscar a qué temperatura ocurre la reacción a mayor velocidad. Entonces esos son factores, pero no solamente dentro de los factores está la temperatura. Puede ser también, por ejemplo, la concentración inicial de los reactantes. Es importante. El otro dijimos que son los catalizadores. Entonces, hay teorías que explican la velocidad de reacción. Entonces, para que una reacción química se genere, las moléculas que tienen que poner, tienen que cumplir lo siguiente, ¿no? Entonces, para que un átomo pueda reaccionar con otro átomo, ¿qué tiene que ocurrir, no? Tiene que, tiene que chocar, ¿no? Tiene que chocar, tiene que entrar en contacto. Entonces, deben colisionar para que haya reacción, porque si no hay contacto, ¿no? Si no hay choque, no va a haber pues reacción. Entonces es importante también eso, ¿no? ¿Qué más? Acercarse con una orientación apropiada. Fíjense que es importante también en el caso de las moléculas, ¿no? Deben tener no solamente es colisionar, chocar, sino tiene que haber una orientación adecuada, ¿no? Entonces eso también es importante. El otro, dentro de los aspectos importantes, es adquirir cierta energía, una energía mínima que se llama energía de activación, para que se lleve a cabo ya. Vamos a ver que chocan, colisionan, se orientan adecuadamente, pero si no alcanzan la energía necesaria, la energía mínima, que llamada energía de activación, no van a reaccionar. Entonces deben alcanzar una energía de activación. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, recordando, acuérdense, ustedes deben recordar, eh, de acuerdo a la energía, ¿no? Que necesitan, o en todo caso, la energía que desprende, las reacciones se clasificaban endotérmicas y exotérmicas. Entonces, por ejemplo, en caso de endotérmicas, ¿qué tiene que ocurrir, no? En endotérmicas, ¿no? En endotérmicas, fíjense, para que alcance esa energía de activación, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que, a ver, perdón, tiene que haber se tiene que agregar a la reacción energía, ¿ya? Espera un momento. Ya está. Entonces, esa energía de activación, por ejemplo, esas reacciones endotérmicas, yo tengo que darle para que alcance esa energía mínima, debo darle pues energía, ¿no? Por ejemplo, calor. Le doy calor, entonces lo que estoy dando es energía para que alcance la energía de activación y pueda reaccionar, ¿ya? Y no solamente calor, ¿no?
también puede ser otro tipo de energía, de repente radiaciones también, ¿no? Pero con eso lo que se busca es eh, obtener pues esa energía mínima, ¿ya? O adquirir esa energía mínima para que puedan reaccionar llamada energía de activación. Entonces aquí tenemos orientación adecuada, ¿ya? A ver, algo pasó acá. Todo se está escribiendo, a ver. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Ya. Entonces, fíjense acá la orientación adecuada, ¿no? Entonces las moléculas deben orientarse adecuadamente, ¿no? Hay zonas de reacción. Entonces chocan, entre zonas de reacción deben chocar para que puedan reaccionar. Entonces se orientan, colisionan y deben alcanzar una energía de activación. Entonces aquí la reacción da un producto, ¿no? Entonces vamos a ver, a esto se conocen como la teoría de colisiones, ¿ya? Entonces hay teorías que explican la velocidad de reacción. Entonces, por ejemplo, hay colisiones que pueden ocurrir mucho más rápido, ¿no? Ya, entonces hay colisiones que pueden ocurrir mucho más rápido, ¿no? Es la orientación. Pero para eso, ¿qué hacemos, no? Para eso se tiene que dar las condiciones con respecto a los factores, ¿no? Por ejemplo, el caso de la temperatura, ¿en qué favorece? No solamente aumenta la energía de activación, la, la temperatura, por ejemplo, puede también mejorar la orientación, ¿no? Para que se lleven a cabo las reacciones. Entonces, y aquí vemos ya teoría de complejo activado cuando hablamos de energía de activación, ¿ya? Entonces, fíjense acá, esta es la curva de la energía de activación. Entonces, aquí se tienen los reactantes, ¿no? Los reactantes, fíjense, deben alcanzar una energía de activación para poder reaccionar. Entonces tienen una cierta energía. Llega a un punto, reacciona. Fíjense cómo cae la energía. ¿Por qué cae la energía, no? Cae la energía porque al reaccionar, este, se estabilizan, ¿no? Se estabilizan. Entonces hacen mucho más estable. Por eso la energía cae. Entonces, esta es la energía de activación. Hay cierta energía de activación, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos el perfil de una reacción. Tenemos acá la energía que se requiere. Entonces, los reactantes tienen su propia energía y deben alcanzar una energía de activación. Esta es la energía de activación. Llega a un punto. Entonces, llega a un punto donde se forma el complejo activado. Reaccionan. Fíjense cómo la energía cae por debajo de quién, de la energía de los reactantes, energía de producto. Entonces, eso es lo que está demostrando aquí, cuando cae por debajo de la energía de los reactantes. Esto significa de que la energía del producto es mucho menor y eso, como le dije, le da estabilidad, ¿no? Entonces, el producto mucho más estable, ¿no? Claro, ya no hay esa facilidad de la reacción que tienen pues los reactantes, ¿ya? Entonces, vemos acá a esta diferencia que vemos, fíjense la energía de activación, aquí vemos la energía reactante, la diferencia con la energía producto, a esto se conoce como la entalpía. Entonces, vemos aquí la entalpía es negativo, ¿no? Es negativo, es menor a cero. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la energía del reactante va a ser mayor que la energía del producto, ¿ya? Entonces, la energía de activación ya va a ser igual, la energía de complejo activado, es esto, ¿no? La energía de complejo activado es esto, menos la energía de los reactantes.
Eso es la energía, esta diferencia, ¿no? Este pico es la energía de activación. Bien. Y la diferencia en entalpía, vamos a ver, llamado también la energía de reacción, va a ser la energía del producto menos energía reactante. Por eso es negativo, ¿no? La energía del producto, aquí están, fíjense, solamente es esto, la energía del producto. La energía reactante es todo esto, ¿no? Entonces, por eso va a salir negativo. Bien. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, a ustedes en el examen les da, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Determinar si es una reacción exotérmica, endotérmica, con qué se pueden dar cuenta, ¿no? Se pueden dar cuenta, por ejemplo, la diferencia de entalpía. Entonces, en caso de reacción exotérmica, es negativa. Por eso la energía de Gibbs va a ser negativa. Entonces, ¿qué significa? Cuando la energía de Gibbs o la diferencia de entalpía es negativa, entonces esta reacción produce, libera energía, ¿ya? Pero en caso cuando es positiva, vamos a ver cuando es positiva, jóvenes, la energía de Gibbs o en todo caso la entalpía es positiva, que significa que esta reacción consume energía, ¿no? Necesita energía. Entonces, eso es, eso es una reacción endotérmica, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Es una reacción endotérmica. Fíjense, la energía de reactante, la energía reactante, y esto es la energía de activación. Entonces, una vez que reacciona, baja la energía, pero la energía de producto está por arriba de energía de reactantes. ¿Y a qué se debe eso, jóvenes? ¿Por qué? Porque ha consumido, ha absorbido energía y por lo tanto nunca va a ser la energía del producto, nunca va a ser menor a la energía reactante. Entonces ha consumido, entonces por eso. En cambio aquí es menor en exotérmica, ¿por qué? Porque aquí libera, ¿no? Libera, a ver un momento, esto. Bien, entonces aquí libera energía, ¿no? Entonces la liberación de energía lo podemos ponerlo así, ¿no? Libera energía. Porque libera energía, por eso la energía de los reactantes va a ser, del producto va a ser negativa. Entonces, aquí ha liberado energía. En cambio, aquí consume, ¿no? Se le da energía, es por eso la energía del producto es mayor. Entonces, por eso, cuando la energía de Gibbs cuando habla de energía de Gibbs es esto, jóvenes, ¿ya? Se le representa también con G. Entonces, es positivo, mayor a cero, entonces es reacción endotérmica, es decir, la reacción consume energía. Entonces, en este caso, la energía de activación va a ser el complejo activado menos la energía reactante. Igualmente, ¿no? Lo que va a variar es acá, ¿no? Entonces aquí va a ser positivo. Entonces la energía producto menos energía reactante va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la energía de producto es mayor a la energía reactante. Bien. Entonces velocidad de reacción estudia o mide el cambio de la concentración de los reactantes a producto de una reacción con respecto al tiempo. Entonces eso es lo que mide la velocidad de reacción. Entonces en un determinado tiempo, por ejemplo, cuánto de reactante se consume y cuánto de producto se genera, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver la velocidad de reacción. Aquí, fíjense qué es lo que pasa. Ahí tenemos una curva concentración de los reactantes, moles por litro. Entonces, fíjense con los reactantes que ocurre, la curva es así, ¿no? Se va consumiendo. Mientras el producto, ¿no? La curva es positiva. ¿Por qué? Porque se va generando. Entonces, la velocidad de reacción, aquí vamos a ver que está relacionado con la concentración, ¿no? Con la concentración con respecto a los tiempos, ¿no? Se trabaja, pues tienes que tener un tiempo inicial o un tiempo, pues, tiempo uno, tiempo 2. Y al final vamos a ver, la velocidad va a ser lo que dijimos, ¿no?
la diferencia o concentración, que puedo manejar también concentración del producto sobre diferencia de tiempo. Entonces, cuando se trabaja concentración de producto, este es producto, ¿no? Va a ser positivo, ¿no? La velocidad va a ser positiva. ¿Por qué? Porque el producto se va generando. Pero cuando yo trabajo para reactantes, reactantes se consumen. Acuérdense la pendiente cuando hago, pues, este, la, la, la curva, entonces la pendiente cuando se consume va a ser negativa, ¿no? Justamente acá, fíjense cómo es la velocidad de, los reactantes va a ser negativa. Entonces, velocidad también puedo medir la diferencia de los reactantes, ¿no? Sobre con respecto a la diferencia de tiempo, pero aquí es negativo porque se está consumiendo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los reactantes A y B, C y D es producto. Entonces, como dijimos, la velocidad para producto es positiva y para reactantes negativa. Entonces, vamos a tener esta reacción. Fíjense, para el caso de cada reactante va a ser negativa, la variación a través del tiempo. Reactante A y B negativa, pero la reactante, perdón, producto C y D van a ser positivos. ¿Ya? Bien, entonces eso es con respecto a la velocidad. Ahora, dijimos, la velocidad también es afectado por quién, dijimos, por diferentes factores. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores? Uno de ellos es el estado físico de los reactantes. Entonces, acuérdense, para que se lleve a cabo las reacciones, dijimos que tiene que haber contacto entre las moléculas, entre los átomos, tiene que haber choque. Entonces, ¿cuál de ellos está? Las moléculas o los átomos están pues mucho más cercanos, ¿no? En los líquidos están mucho más cercanos a comparación de quién, de los gases, ¿no? En los gases los átomos están, o en todo caso las moléculas están mucho más separadas. En los líquidos están más cercanos, en los sólidos, claro. Ahí es lo que existe mayor cercanía entre los átomos, entre las moléculas. Entonces, dependiendo de eso también, claro que sí. Entonces, aquí vamos a ver los líquidos, claro, mejora la mezcla, por si acaso, ¿no? Entonces, si hacemos una reacción en un estado líquido, es mucho mejor. Y eso, claro, va a depender también de la temperatura. El otro, facilidad para entrar en contacto. Entonces, aquí también, facilidad de entrar en contacto, eso va a depender del tamaño de partículas. Entonces, cuanto más tamaño, con menor tamaño de partículas se tenga de los reactantes, mayor superficie de contacto. Por lo tanto, va a haber mejor contacto. Cuanto más grande tamaño de partículas, menor superficie de contacto. Por eso, si yo quiero mejorar la reacción, por ejemplo, cuando yo trabajo con sólidos, entonces, ¿qué debo hacer? Debo reducir al mínimo el tamaño de partículas. Entonces, ya van a observar, por ejemplo, en el laboratorio, cuando quieren hacer reaccionar diferentes sustancias químicas, muchas veces se tiene que reducir el tamaño de partículas. Entonces, eso también es importante. El otro es la concentración de los reactantes, dijimos también, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es una concentración baja y vamos a ver, claro, la velocidad de contacto va a ser menor a comparación de concentraciones un poco más altas. Y la temperatura, dijimos, por ejemplo, aquí el 25 grados y 40 grados. 25 grados, la velocidad de choque, de colisiones es menor a comparación de 40 grados. Y por lo tanto, a esa temperatura va a aumentar la velocidad de reacción. Pero eso es hasta cierto punto, ¿no? En los gases, esto no conviene. En los líquidos, sí, pues la temperatura. En los gases, acuérdense, si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa con las moléculas? Se van separando más. En vez de ayudar la colisión, va a haber un problema. Entonces, en caso de los gases, para que
mejore la colisión de las moléculas, ¿qué debo hacer? Debo reducir la temperatura. El otro uso de catalizadores, que lo que les decía, ¿no? Los catalizadores jóvenes son sustancias que participan en la reacción, que aumentan la velocidad de reacción, pero ¿de qué manera? Vamos a ver acá. Y al final de la reacción se recuperan, es decir, no forman parte del producto. Para que sean catalizador, esa sustancia no debe formar parte del producto, al final debe regenerarse, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera el catalizador aumenta la velocidad de reacción? Uno, fíjense la energía de activación que estamos viendo. Aquí sin catalizador, esta es la energía de activación necesita. Entonces, para alcanzar esa energía de activación necesita un tiempo. Entonces, vamos a suponer, para alcanzar esa energía de activación necesita 10 minutos. Fíjense, aquí con catalizador, la energía de activación es bajita, ¿no? Es baja, reduce la energía de activación. Entonces, vamos a suponer que solamente 5 minutos necesita. Listo. Y con eso, fíjense, ¿cuál es mucho más rápido? ¿Con catalizador? Sin catalizador. Mucho más rápido, por supuesto, con catalizador. ¿Ya? Entonces, mayor velocidad. Entonces, reduciendo la energía de activación. Eso es lo que hace un catalizador. Entonces, eso hablando un poco de catalizador jóvenes, a nivel de los organismos, ahí hay un catalizador especial, ¿no? Para poder, eh, para que se lleven a cabo las reacciones bioquímicas de tal manera que sean compatibles con la vida, es necesario la participación de catalizadores. En este caso, los que participan en reacciones bioquímicas son las enzimas. Estos son los que median las reacciones bioquímicas. Entonces, si no existieran las enzimas, de repente habría, ¿no? Reacciones químicas en el organismo, pero no serían compatibles con la vida, ¿no? Entonces, va a ser, pues, mediado por enzima, va a ser, la reacción va a ser mucho más rápida, ¿ya? Bien, entonces, a nivel de reacciones químicas también eso se hace, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver, acuérdense que estudiaba también el mecanismo de reacción, la cinética química. Entonces, aquí vamos a ver mecanismo de reacción. Vamos a ver etapa conjunto de etapas en las que transcurre una reacción. Entonces, muchas veces vemos una reacción, ya ocurre pues reactante, luego se produce un producto. Muchas veces no es así, jóvenes. La reacción ocurre en etapas, ¿no? Entonces, eso justamente la cinética también estudia. Entonces, las reacciones ocurren en una etapa, son denominados sencillas y otras que pueden ocurrir pues en dos etapas se denominan complejas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una reacción que ocurre en una sola etapa. Esta es una reacción, acuérdense, es una reacción de neutralización. Entonces, ¿por qué se llama neutralización? Ya ustedes deben recordar. ¿Por qué? Porque reacciona un ácido y una base, ¿no? Esta es una base y este es un ácido hidrácido, ¿no? Entonces, fíjense que genera sales y agua. Ahí están, bromures, sodio y agua. De un solo paso. Pero vamos a ver reacciones complejas, ¿ya? Perdón, reacciones complejas, vamos a ver que no ocurre en un solo paso. Entonces, aquí, por ejemplo, una reacción de descomposición del óxido de nitrógeno. Vemos aquí, esto ya es la reacción global, ¿no? Reacción global. Ese es un resumen, ¿no? Pero ¿cómo ocurre? Fíjense, el óxido de nitrógeno, primero, en la primera etapa genera oxígeno, ¿no? Oxígeno naciente más nitrógeno molecular. Este oxígeno naciente sigue reaccionando con óxido de nitrógeno y aquí sí recién genera oxígeno molecular en nitrógeno. Entonces no es directo el paso, ¿no? No es directo. Entonces esto es una reacción compleja. Entonces hay muchas reacciones que ocurren de esta manera. ¿Ya? Entonces aquí la sustancia intermedia es el oxígeno
monoatómico, ¿no? El oxígeno monoatómico. Bien, reacción compleja y un catalizador. Entonces aquí tenemos catalizador. Acuérdense ustedes, van a identificar el catalizador acá. Aquí fíjense, peróxido. Este es peróxido de hidrógeno. Ion bromuro. Se forma ion bromato, ¿no? Y agua. Y aquí el peróxido sigue reaccionando con bromato y se genera bromuro, agua y oxígeno. Entonces, esto es la sustancia intermedia. Entonces, yo les pregunto aquí, jóvenes, ¿quién es el catalizador acá? ¿Quién está actuando como catalizador? A ver, a ver si pueden participar. ¿Pueden identificar o no? Fíjense, está dentro de reactantes y aparece en el producto intacto. ¿Quién es? A ver qué dice. Acá está, mira. El, este es el peróxido. Ion bromuro, ion bromuro. Este es el catalizador, ¿ya? Entonces eso también puede ser motivo de pregunta, ¿no? Identificar quién está actuando como un catalizador, ¿ya? Muy bien. Leyes de la velocidad de una reacción. Reacción sencilla, ya saben, reacción sencilla, ¿no? Entonces es una reacción, un solo paso. La ley de velocidad es esto, lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos reactantes y productos. La velocidad de reacción va a ser igual, la constante por la concentración del reactante, primer reactante, por elevado a alfa. Vamos a ver qué cosa es alfa, ¿no? Y la concentración reactante B elevado a la beta. Entonces, ¿qué cosas son alfa y beta? La K es una constante, constante de velocidad de reacción, se denomina. Alfa y beta son órdenes parciales de reacción, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer, no? En este caso, los coeficientes, en caso de sencillo, van a ser los coeficientes estequiométricos, ¿ya? O sea, alfa y beta van a ser los coeficientes estequiométricos en una reacción sencilla. En una reacción compleja, aquí tenemos la reacción compleja, ¿no? La ley de velocidad. Entonces, la velocidad va a depender mucho, no va a depender, como en este caso en sencilla, que no va a depender de los reactantes. Entonces, en una reacción compleja, va a depender, fíjense, esta es una reacción compleja, hemos visto, depende de los reactantes, pero es un solo reactante, en este caso, reacción de descomposición, ¿no? Y a la vez podemos ver aquí, vemos el exponente es 1. Entonces aquí, el caso del exponente no es el coeficiente estequiométrico, ¿ya? Bien, entonces, acá aclarando, en una reacción sencilla, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos. Si no coinciden, ¿de qué se trata? Se trata de una reacción compleja, ¿ya? Entonces, también así se pueden dar cuenta si se trata de una reacción compleja o una reacción sencilla. La velocidad, orden de la reacción. Entonces, aquí vamos a ver reacción de primer orden, segundo orden, ¿ya? Entonces, ahí puedo determinar las órdenes de reacción, ¿no? Matemáticamente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de uno de los reactivos. Ahí está, proporcional. La concentración uno de los reactivos, pero siempre está la constante de reacción. Y a la vez puedo determinar el tiempo de vida media, ¿ya? Entonces, aquí se cumple lo siguiente. Entonces, cuando hablamos de proporcional, entonces fíjense, uno de los reactivos y con respecto al tiempo, y a la vez, aquí lo que se está midiendo es el cambio, ¿no? Entonces, aquí vemos el logaritmo neperiano, fíjense, de la concentración después de un determinado tiempo es igual a menos constante de velocidad por el tiempo más logaritmo
me perdieron la concentración inicial de ese reactante. ¿Por qué negativo? Acuérdense, esto representa, la K va a representar la pendiente. ¿Por qué negativo la pendiente? Acuérdense, en los casos de los reactantes se consumen, no se pierden por eso. ¿Ya? Muy bien. También yo puedo determinar tiempo de vida media, por eso la aplicación de las reacciones de primer orden, por ejemplo, para determinar el tiempo de vida media de diferentes productos. Y así se determina pues la fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, tiempo de vida media, ¿a qué se refiere? También podemos ver con esto tiempo de vida media es la concentración, o sea, el que alcanza el 50%, el tiempo en que alcanza el 50% de concentración. En una reacción también puedo predecir, ¿no? En qué tiempo, por ejemplo, ya queda solamente 50% del reactante, ¿ya? Entonces, con respecto al inicial. Entonces, aquí, con el reactante, fíjense la relación, la concentración reactante de un determinado tiempo sobre la concentración inicial, igual menos K, la constante, el tiempo de vida, ¿no? Ese tiempo, que vamos a ver la mitad del tiempo. Y al final, esta ecuación se reduce a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es logaritmo neperiano de 2 que va a salir 0,693 sobre K, ¿ya? Entonces, tiempo de vida media va a ser solamente va a ser igual a esta relación. Así como hay reacción de segundo orden, hay reacción de primer orden, ¿no? Entonces, hemos visto de primer orden, ahora vamos a ver segundo orden. Bien, entonces la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de los dos reactivos. En primer orden, la concentración de uno de los reactivos. Segundo orden, a la concentración de los dos reactivos. Entonces aquí estamos viendo velocidad de reacción y constante K y la concentración de los reactivos. Igualmente aquí también tiempo de vida media, ¿no? Y aquí vemos, fíjense, la concentración, ¿no? Concentración, cómo se está representando. Uno sobre la concentración de los reactantes. ¿Para qué? Para que la pendiente me salga positivo. Y por eso aquí vamos a tener la relación, va a ser positiva. ¿Ya? Entonces, uno sobre concentración de un determinado tiempo igual constante por tiempo más uno sobre concentración inicial. Igualmente, tiempo de vida media va a ser 1 sobre K sobre la concentración inicial. Siempre vamos a ver la concentración inicial aquí para el caso de tiempo de vida media. ¿Ya? Entonces siempre se toma concentración inicial para decir, no, es el tiempo en el que la concentración del reactante alcanza 50% en inicial o en todo caso la concentración que se va a generar, por ejemplo, del producto también. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería la velocidad, la, la cinética química, y vamos a ver el equilibrio químico. ¿De qué trata el equilibrio químico? ¿No? El tiempo, ya. Entonces, las reacciones químicas evolucionan hacia el equilibrio dinámico. Entonces, ¿qué es lo que buscan, no? Cuando hay una reacción química, ¿qué se busca, no? La reacción química busca la estabilidad de los reactantes. ¿Ya? Entonces, por eso se generan productos. El producto, al generarse, son un poco más estables, ¿no? Pero en caso de equilibrio químico, lo que vamos a hablar es de un tipo de reacción, ¿no? Acuérdense, las reacciones reversibles y irreversibles, ¿no? Reversibles, aquellas reacciones que pueden también darse en sentido contrario, ¿no? Puede darse, puede producir producto, pero también a partir de productos se puede generar reactantes. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, ambos sentidos. Entonces,
En este caso vamos a hablar equilibrio químico. ¿Por qué? Porque un sistema van a permanecer en equilibrio, ¿no? Los reactantes, o sea, cuando llegan a un equilibrio, los reactantes y los productos, entonces el sistema no se va a movilizar ni a la derecha ni a la izquierda. ¿El sistema puede llegar a ese punto? Claro que sí. Y justamente aquí es el aprovechamiento, por ejemplo, de los amortiguadores que se va a ver la próxima semana, ¿no? Que ayuda bastante a controlar, por ejemplo, el tema de ácidos, el tema de bases, ¿ya? Entonces, en ese caso, la velocidad de reacción directa e inversa van a ser iguales, como están en equilibrio, ¿no? La velocidad hacia la derecha va a ser igual a la velocidad hacia la izquierda. Entonces, por eso vamos a tener velocidad de 1. Velocidad 1 va a ser igual a velocidad 2, ¿ya? Y por eso podemos igualar de esta manera, ¿no? Cada uno va, eso sí van a tener, pues, cada uno su constante, ¿no? Velocidad constante, velocidad hacia la derecha, constante hacia la izquierda. Entonces, las velocidades se van a expresar de esta manera, ¿no? K1 por la concentración de A y B y K2 por la concentración CD. Entonces, en este caso, estos productos a la vez van a actuar como productos y también como reactantes cuando la reacción va a darse hacia la izquierda. Entonces, de acá sacamos el constante de equilibrio. Este es constante de equilibrio, ¿ya? Eso va a ser constante de equilibrio. Ya está. Entonces, solamente esto se iguala nada más, jóvenes. Se iguala, entonces el acá va a quedar arriba, ¿no? Entonces, esto baja acá, entonces así va a quedar, y esto baja acá. Entonces, fíjense, concentración CD sobre concentración de los reactantes que, ¿ya? Entonces, la constante de equilibrio vamos a tener de la siguiente manera, ¿no? Constante de equilibrio de también puede ser concentraciones, ¿no? Acá lo que se ve las concentraciones y constante de equilibrio también se puede manejar en caso de presiones en gases. Y justamente aquí con gases, fíjense, constante, ¿no? De equilibrio para el caso de gases va a ser la constante, ¿no? Constante y la constante R, temperatura, y la diferencia N, acuérdense, N diferencia de moles, ¿no? Moles de productos menos moles de reactantes. Bien, entonces, tipos de equilibrio que hay. Equilibrio homogéneo, ¿no? Equilibrio homogéneo. Entonces, también equilibrio heterogéneo. Entonces, en caso de equilibrio homogéneo, fíjense acá, vemos una reacción que nos va a generar un producto, ¿ya? Y, y las reacciones pueden darse pues a ambos lados, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver equilibrio de concentraciones que se manejan. Recuerden la concentración del producto al cuadrado. El cuadrado, acuérdense qué cosa es el cuadrado. El cuadrado es el constante estequiométrico. Ya está. Y la concentración nitrógeno, que fíjense, el exponente es 1, porque aquí vemos el coeficiente estequiométrico es 1. Para el caso de hidrógeno 3, entonces ahí está, hidrógeno 3. Para el caso de presiones parecidos, ¿no? Es parecido, ¿ya? Entonces, eso es equilibrio homogéneo. Entonces, en caso de equilibrio heterogéneo, ¿ya? Equilibrio heterogéneo que vemos, fíjense ya, hay una reacción, hay dos reactantes y se generan dos productos. Entonces, ¿cuáles se consideran como productos? ¿No? Ahí es el tema, entonces por eso se habla de heterogéneo, ¿no? ¿Cuál voy a considerar como producto? Entonces, aquí se está considerando como producto, fíjense, el producto gaseoso, ¿no? Los productos gaseosos, ¿no?
Entonces, aquí vemos dentro del reactante también se considerando los gases, ¿no? Entonces, caso de concentraciones, la concentración del producto gaseoso, el dióxido de azufre, sobre el oxígeno. Igualmente, en caso de las presiones, acuérdense, cuando hablamos de presiones se hablan de gases. Entonces, igual, dióxido de azufre al cuadrado por el coeficiente estequiométrico. Igualmente, para el oxígeno es 3 coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Entonces, en heterogéneo se considera solamente uno de los reactantes, uno de los productos, pero tiene que estar en el mismo estado, ¿no? Gases y gases. ¿Ya? Muy bien. Principio de Le Chatelier. ¿En qué consiste el principio de Chatelier? Es importante recordar esta parte. ¿Qué pasa con los equilibrios cuando hay una acción externa, ¿no? Hay una acción externa. Entonces, justamente eso es lo que quiero explicarlos aquí, jóvenes, con lo siguiente, ¿ya? Aquí tenemos el ácido carbónico, ¿ya? Este es un ácido carbónico. Entonces, esto se descompone, pero genera una reacción de qué? Reacción reversible. Entonces, ¿cuáles van a ser lo que se generan como producto? Bicarbonato más iones hidrogeniones. Eso es lo que se va a generar. Listo. Entonces, este ácido carbónico, o en todo caso a esto se conoce como tampón carbonato o bicarbonato. En nuestro organismo funciona como un tampón. Entonces, ¿qué pasa? Para que exista un equilibrio, tiene que haber una concentración, o sea, hay una relación de concentración de ácido carbónico, hay una relación concentración de bicarbonato y iones hidrogeniones. ¿Qué pasa si nosotros, en el medio donde está ese equilibrio, agregamos iones hidrogeniones? Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a alterar el equilibrio. ¿Por qué? Porque va a aumentar iones hidrogeniones. Entonces, si aquí agregamos, por ejemplo, vamos a acidificar el medio. En todo caso, nosotros, por ejemplo, consumimos comidas ácidas, ¿no? Por ejemplo, un ceviche, ¿no? Es comida ácida. Va a entrar ácidos, va a aumentar iones hidrogeniones. Entonces, nuestro tampón bicarbonato, ¿qué hace? Para que se mantenga el equilibrio, para que no aumente el pH del medio. ¿Qué hace, jóvenes? Entonces, aumenta concentraciones hidrogeniones. Entonces, ¿qué hace el equilibrio? El equilibrio se moviliza hacia la izquierda. ¿Para qué? Para consumir estos hidrogeniones que están aquí aumentando, para consumir y generar pues un ácido no disociado. ¿Se dan cuenta? Caso contrario, ¿no? Disminuye iones hidrogeniones. Entonces, ¿hacia dónde tiene que movilizarse? El equilibrio hacia acá, hacia la derecha. Debe ionizarse el ácido carbónico para mantener el equilibrio. Eso es lo que no se explica al principio de Le Chatelier. ¿Qué pasa cuando aumentamos la concentración, la presión, catalizador, la temperatura? ¿Ya? Entonces, acción externa. Aumenta concentración. ¿Hacia dónde se disminuye concentración? Desplazamiento, equilibrio dice hacia dónde disminuye concentración. Entonces, cuando aumentamos la concentración, entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué ocurre? Si yo aumento, por ejemplo, reactantes acá, ¿no? Aumento A, aumento B. Entonces, ¿qué está haciendo? Está aumentando reactantes. Para que se mantenga el equilibrio, ¿hacia dónde tiene que ir, jóvenes, el equilibrio? Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, para generarse, para consumir este A y B que está aumentando. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Hacia dónde disminuye la concentración? Entonces, hacia acá se tiene que movilizar. Disminuye concentración. Entonces, por ejemplo, disminuye la concentración A y B. Entonces, de acá, de los productos se debe generar reactante. Entonces, ¿hacia dónde aumente su concentración? Entonces, cuando disminuimos reactantes, entonces, ¿hacia dónde se va a movilizar? Hacia la izquierda para aumentar la concentración A y B.
En caso de aumento de presión hacia donde haya menor número de moles, igualmente, disminución de presión hacia donde haya mayor número de moles. Presencia de un catalizador. El equilibrio no se desplaza. Fíjense, el catalizador no altera el equilibrio, ¿ya? No altera el equilibrio. Lo que va a alterar el equilibrio es la concentración, la presión o la temperatura. Entonces, disminución de temperatura hacia donde se aumente el calor, ¿ya? Y aumento de temperatura hacia donde se disminuya el calor. Entonces, eso es para tener en cuenta. Entonces, en caso de cuando aumentamos la temperatura, por supuesto, va a alterarse también la velocidad. Por eso, la constante cambia cuando se utiliza la temperatura para alterar el equilibrio. En otros casos no cambia, ¿no? Aquí nos está diciendo la cinética, la constante velocidad no cambia para concentración, presión, catalizador, pero con la temperatura sí cambia. Bien, ejercicio de aplicación aquí tenemos, por ejemplo, el cloro puede obtenerse por oxidación de cloro hidrógeno en estado gaseoso de acuerdo a la ecuación. Entonces aquí, por ejemplo, este tiene cloro hidrógeno más oxígeno, 5 moles, y acá se obtiene agua y cloro molecular. Y ven, fíjense, la diferencia en entalpía es negativa. ¿Eso qué significa? ¿Qué tipo de reacción es esto? Entonces, con eso se pueden dar cuenta, ¿no? Es una reacción exotérmica, ¿ya? Seleccione la acción que debe realizarse para aumentar el rendimiento del proceso. ¿Qué significa aumentar rendimiento de proceso, jóvenes? Es aumentar, ¿qué quiero obtener? Cloro. Entonces, en ese caso, para que la reacción vaya para acá, ¿no? Hacia la derecha, entonces, ¿qué debo aumentar, no? ¿Qué debo hacer, no? Aumentar la temperatura, catalizador. Entonces, el catalizador, ustedes saben, ¿no? No desplaza el equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿qué debería aumentar, no? Puede aumentar la concentración, aumentar el volumen de recipiente, ¿no? Se adiciona agua, ¿no? Aumentar la presión. A ver, aumentamos la presión. Entonces, aumento la presión. ¿Hacia dónde? Hacia menor número de moles. Se podría darse caso, ¿no? Entonces, al aumentar la presión, estoy acercando más, ¿no? Entonces, las moléculas entran mejor en contacto. Entonces, ¿qué podría hacer eso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si aumentamos la temperatura, ¿no? Aumentamos la temperatura hacia donde se disminuye el calor. Entonces, aquí, como se tratan de gases, es más el trabajo en manejo con la presión, ¿no? En ese caso se maneja bastante la presión, ¿no? Por ejemplo, en la producción de amoníaco que se produce a partir de oxígeno e hidrógeno se trabaja a altas presiones, ¿no? ¿Para qué? Para que la reacción vaya hacia la derecha, hacia la generación del producto. ¿Ya? Entonces, claro, aquí tenemos también el volumen, ¿no? Hay varios que se puede hacer, ¿no? Entonces, también la temperatura, pero en caso de gases, lo más importante es la presión. Entonces, aumentar, aumentar la presión, el sistema busca disminuir la presión, por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia el menor número de moles, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, en caso principalmente es eso, ¿no? Y puede trabajar en otro estado, un líquido, puede trabajar temperatura, ¿no? Y también volumen, ¿ya? Bien, entonces, añadimos un catalizador, no altera el equilibrio, acuérdense, ¿no? Eso ya dijimos. Al adicionar agua, el sistema busca aumentar los reactantes, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Ya, ahí no conviene, pues, ahí no conviene, ¿ya? Muy bien. A ver, un momento. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar ya a la parte de
desarrollo de los ejercicios. A ver, un momentito, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, continuamos. A ver, ya. Muy bien, entonces, primer ejercicio tenemos lo siguiente, ¿no? Dice la cinética química estudia la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas, ¿ya? Los factores que afectan a esta velocidad, o la concentración de reactivo, la temperatura, los catalizadores y así mismo el mecanismo, ¿no? Entonces, la cinética química estudia la velocidad, los factores y el mecanismo de reacción, los factores que afectan. Listo. Al respecto, selecciona la alternativa incorrecta, ¿no? Nos piden la alternativa incorrecta. Entonces, vamos a ver, alternativa incorrecta. La velocidad de reacción primera, dice la A, la velocidad de reacción depende de la etapa más lenta del mecanismo. Así es, ¿no? Entonces, la etapa más lenta es lo que va a marcar, ¿no? Marcar la velocidad. ¿Por qué yo no puedo hablar? Hay etapas, ¿no? Que son, acuérdense, una reacción en dos etapas. Una etapa puede ser veloz y, y la otra etapa puede ser lenta. Entonces, esto es lo que va a condicionar la velocidad de una reacción, ¿ya? Entonces, en este caso esto es correcto, ¿no? Es correcto la letra A. Bien. El tiempo de vida media se duplica al dividir a la mitad la concentración de reactantes para reacciones de orden 2. Así es, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos a la mitad la concentración de los reactantes, el tiempo de vida media se va a duplicar. Acuérdense el tiempo de vida media, ¿ya? Era más o menos así, ¿no? En orden 2, ¿no? ¿Ya? Constante, 1 sobre concentración de reactante. Entonces, si nosotros lo dividimos, ¿no? A la mitad esto, entonces, vamos a poner numérico, ¿ya? Numérico, ¿ya? Tiempo de vida media, ¿ya? Vamos a poner reactante como 4, que sea 4. Entonces, si lo divido a la mitad, que va a ser 2. ¿Qué está pasando? Con tiempo de vida media se está duplicando, ¿sí o no? Ahora no es un cuarto, es un medio, que es doble. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esto sería correcto. ¿Ya? La energía de activación se calcula como la energía de complejo activado menos la energía de reactantes. Entonces, acuérdense aquí en la C, ¿no? La energía de activación es igual, ¿no? La energía del complejo activado
menos la energía de los reactantes. ¿Eso es correcto? Claro que sí. ¿Ya? También es correcto. La D. La concentración de los productos aumenta conforme avanza la reacción. Ya eso hemos visto, ¿no? En esta curva, ¿no? Habíamos visto cómo es la curva de los reactantes y cómo es la curva de los productos. Entonces, esto es la concentración versus tiempo. Entonces, conforme avanza el tiempo, ¿qué ocurre? Aumenta la concentración del producto. Muy bien. Para la reacción 2A más B producto, el orden parcial de A es 2. ¿Ya? Orden parcial de A es 2. Nos dice ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué caso nada más dijimos que la orden parcial va, es decir, va a corresponder al coeficiente estequiométrico? Es solo en caso de reacciones sencillas, ¿no? Entonces, que ocurre en una sola etapa, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, claro, no se conoce, pues, si esta reacción ocurre en una sola etapa, ¿ya? Entonces, en este caso sería, pues, esto sería la incorrecta, ¿ya? Entonces, esto sería la alternativa correcta para el ejercicio 1. Muy bien, entonces tenemos la segunda pregunta, ¿ya? La segunda pregunta. Bien, dice, los gases de óxidos de nitrógeno impactan negativamente al medio ambiente al contribuir al smog fotoquímico, ¿no? Es el responsable, por ejemplo, de la lluvia ácida, calentamiento global. Reducir sus emisiones es clave para mejorar la calidad del aire. Así es, proteger ecosistemas, mitigar daños a la salud humana, como los problemas respiratorios. Una de las posibles formas por las cuales los óxidos de nitrógeno se puede convertir a nitrógeno, claro, el nitrógeno ya es molecular, ya es un gas inerte y no tóxico, se da, fíjense, este es el mecanismo, ¿no? Trabajando con hidrógeno, hace reaccionar los óxidos de nitrógeno, se forma agua y nitrógeno molecular. Un mecanismo propuesto para esta reacción es el siguiente. Fíjense, ¿qué tipo de reacción es esto, no? Es una reacción que ocurre en dos etapas. Es una reacción compleja. Entonces, fíjense, la primera etapa la primera etapa es lenta. Esto es lo que va a definir la velocidad de una reacción. Y por más que la segunda etapa es rápida, ¿ya? Entonces, al respecto, dice, selecciona la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El gas hidrógeno se consume al doble de velocidad. El gas hidrógeno, estamos hablando de hidrógeno, se consume al doble de velocidad que eh, el óxido de nitrógeno, ¿no? Se consume al doble de velocidad que el óxido de nitrógeno. Entonces, aquí vamos a ver a qué se refiere la parte velocidad, ¿no? Entonces, esto es una cinética de segundo orden, acuérdense, ¿no? Aquí vemos cinética de segundo orden. Fíjense, esto es en cinética de segundo orden. Hay sustancias intermedias, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Eh, Vemos que el gas se consume al doble velocidad entonces para eso es lo que yo debo tener, pues la velocidad, ¿no? La ecuación de velocidad, ¿ya? La ecuación de velocidad. Entonces,
eh, vamos a ver, vamos a tener lo siguiente. Aquí vemos la reacción es lenta, ¿no? En la primera, la reacción es lenta. Entonces, ahí, fíjense, se consume en la reacción lenta, se consume ambos, tanto hidrógeno y óxido de nitrógeno. Luego se genera, ¿no? Luego se genera óxido de dinitrógeno y esto actúa, sigue reaccionando con hidrógeno. Esta reacción es rápida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consumo al doble de velocidad, entonces debería estar relacionado con quién, ¿no? Relacionado también con los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Ambos aquí no están participando en diferentes etapas, ¿no? Hidrógeno y óxido de nitrógeno están en la misma etapa. Por lo tanto, ambos se van a consumir a la misma velocidad, ¿ya? A la misma velocidad. Entonces, aquí nos dice que se consume a doble velocidad. No, están en la misma reacción. Entonces, esto es falso, ¿ya? El 2, el gas óxido de dinitrógeno se forma en la primera etapa, no se forma en la etapa 1, ya hasta acá se forma. Y se consume en la etapa 2, así es, ¿no? Aquí se formó, es un producto de la primera etapa y es un reactante de la segunda etapa. Estamos de acuerdo acá, verdadero, ¿ya? La ecuación de la velocidad es reacción, ¿no? Velocidad-reacción constante, acuérdense, a quien se consideraba el reactante es esto, ¿no? Es el que se va, que se quiere, consumir, ¿no? Entonces, vemos aquí, los reactantes van a ser hidrógeno y óxido de nitrógeno. Entonces, tenemos aquí la concentración de óxido de nitrógeno al cuadrado, porque el coeficiente estequiométrico es 2, por la concentración de hidrógeno, coeficiente estequiométrico es 1. Listo. Eso es la reacción. Así es, ¿no? Esta es la reacción. Entonces, esto es verdadero, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta sería la letra E. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá el ejercicio 3. El orden de una reacción química indica cómo la velocidad de reacción depende de las concentraciones de los reactivos. Se debe determinar experimentalmente y ayuda a entender el mecanismo de reacción. Al respecto, la reacción 2A más 3B eh, genera C como producto es de primer orden respecto de A y B. Cuando las concentraciones iniciales son, la concentración inicial de A es 1.6 por 10 a la menos 1 molar y de B 2.4 por 10 a la menos 3 molar. La rapidez es o sea, la velocidad, ¿no? 9.6 por 10 a la menos 4 moles por segundo. Calcule la velocidad de reacción en moles por segundo cuando las concentraciones de ambos reactantes van a ser esto, ¿no? O sea, esa es la concentración, ya, concentración 2 en otro tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? La velocidad, la velocidad de reacción va a ser constante K, ¿no? Concentración de A y concentración de B. Ya está. Bien. A ver, otra vez. Un momentito, ¿ya? Ya, esto vamos a subir un poquito más. Ya está.
Ya, entonces, vamos a ver. Ya, otra vez, ya. Ya, entonces la velocidad va a ser igual a constante K, concentración de A, concentración de B. Listo. Bien, entonces la velocidad uno va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Que me da la velocidad 9,6 por 10 a la menos 4 moles por segundo. Listo, ¿ya? Pero esa velocidad, acuérdense, es igual acá, concentración de A inicial que nos dan es 1,6 por 10 a la menos 2, ¿no? Por concentración de B es 2,4 por 10 a la menos 3. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a calcular, no? ¿Qué vamos a calcular? Entonces, ahí nos saldría, por ejemplo, el valor de la constante, ¿no? Constante K. Ya está. Entonces, nos dice determinar la rapidez, calcula velocidad de reacción cuando la concentración es de ambos, ¿no? Concentraciones de ambos. En el otro caso, ¿no? Velocidad 2 va a ser constante. Concentración de A es 2 por 10 a la 3, ¿ya? 2 por 10 a la 3. Entonces, ahí tenemos, a ver, perdón, entonces, a ver, allá, la concentración inicial ya tenemos acá, ¿ya? Entonces, ahí, la velocidad 2 lo que nos dice, no conocemos la velocidad 2 y podemos relacionarnos, ¿no? La velocidad 2 con velocidad uno. ¿Podemos relacionarlo? Claro que sí, ¿ya? Entonces relacionamos y ahí nos indica también, ¿no? Los valores de este, de las concentraciones de A y B, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a acá tenemos esta concentración para ambos casos, 2 por S menos 3, no menos 3. Listo. Entonces, ¿puedo relacionar? Claro que sí. Puedo relacionar solo con eso de frente, puedo. No es necesario. O sea, uno de acá puedo calcular K, pero yo puedo relacionar nada más lo siguiente, ¿no? Velocidad uno sobre velocidad 2. Y acá los valores, de cada uno sus valores, ¿no? Entonces, K, entonces, por ejemplo, K sobre, primero K por concentración inicial, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 2 por 2,4 por 10 a la menos 3. Listo. Y abajo, si relacionamos igualmente la velocidad 2 es igual a K, 2 por 10 a la menos 3 por 2 por 3, 10 a la menos, perdón, a la menos 3. Listo. Entonces, fíjense, se sabe cuál es la velocidad uno, ¿no? Acá arriba, ¿no?
La velocidad 1 se sabe, entonces reemplazando, entonces ahí me va a salir velocidad 2. ¿Ya? Entonces velocidad 2 va a ser 1 por o 1.0 por 10 a la menos 4 moles por segundo. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la alternativa E. Entonces, jóvenes, aquí con la primera, ¿no? Con la primera ecuación yo puedo calcular constante, ¿ya? Pero en este caso se está planteando la relación de velocidad 1, velocidad. ¿Para qué? Para que constante ya no se reemplace, ¿no? Y de esa manera puedo calcular, ¿ya? Muy bien. Ejercicio 4. Ejercicio 4. Nos dice, en el ejercicio 4, nos dice la expresión de la ecuación de velocidad de las reacciones de segundo orden depende de la concentración de los dos reactantes o del cuadrado de la concentración de uno. Este tipo de cinética es crucial para entender muchas reacciones químicas en soluciones de superficie catalítica. Al respecto, a una reacción química elemental de tipo 2A que genera productos, le toman 10 minutos en hacer que la concentración de A disminuya de 32 a 16 milimoles. Entonces, ¿qué significa eso, no? 32, de 32 a 16, entonces está disminuyendo 50%. ¿Eso qué cosa es? Ese 10 minutos es tiempo de vida media, ¿no? Ese 10 minutos es tiempo de vida media. Listo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se requiere para que pueda la concentración de A disminuir de 32 milimoles a 16 milimoles. Listo. ¿Qué me dice acá? Determine el tiempo que le toma a la reacción en minutos en hacer que 16 milimoles se reduzca hasta 10 milimoles. Listo. Entonces, ¿cómo empezamos acá? Sabemos en una reacción de segundo orden, tiempo de vida media es igual a 1 sobre K concentración inicial de A, ¿no? Listo. Entonces, ¿para qué me va a servir ese dato de 10 minutos? Me va a servir para calcular la constante, ¿no? Puedo calcular la constante. Pero yo ya sé el tiempo de vida media es 10 minutos. Listo. Entonces, y me dice que el tiempo, me piden el tiempo que requiere en minutos para pasar de 16 milimoles para reducir a 2 milimoles. ¿Ya? De 16 milimoles a 2 milimoles. Entonces, eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Entonces, acá sabemos que el tiempo de vida media de la concentración inicial, ¿no? Partiendo de la concentración inicial de A, que es 32, ¿no? 32 milimoles. ¿Cuánto es? 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Entonces, aquí vamos a ver tiempo de vida media, la concentración inicial de A, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es? Vamos a tomar, llega a 16 milimoles, ¿no? 16 milimoles, ¿ya? Entonces, si 16 milimoles, para llevarlo a 8, acuérdense que la mitad, o sea, tiempo de vida, eh, en vida media de 10 minutos. Entonces, de 16, la mitad, ¿cuánto sería? 8. Entonces, ¿cuánto va a necesitar? Hasta 8 va a necesitar, ¿cuánto? Va a necesitar otros 10 minutos. Entonces, de acá pasando a 8, ¿ya? Fíjense, hasta 8, otros 10 minutos.
Listo. Entonces aquí hay ya 20 minutos. Ahora, tiempo de vida media inicial acá de 8 milimoles. Para pasar a 4, o sea, la mitad, 4 milimoles, ¿ya? 4 milimoles. ¿Cuánto necesita? Otro 10 minutos. Entonces, hasta acá hay 10 minutos más. Entonces, en total, ¿cuánto ha habido ya? En total, ha habido ya este 30 minutos, ¿no? Bien, entonces, eh, 20 minutos, ¿no? Que necesita, ¿ya? Ya, seguimos acá. Tiempo de vida media inicial, ahora sería 4 milimoles y esto va a pasar a 2 milimoles. Listo. Entonces, eh, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa tiempo de vida media? Acuérdense, 32 minutos 16 utilizó 10 minutos de 16 moles, ¿no? Va a pasarlo a 8 moles, ¿ya? 8 moles de 16 moles, 8 moles. Allá, aquí va a requerir, a ver un momentito, va a requerir, acá vamos a borrar, ya, ya está. Entonces, aquí va a requerir que lo duplica, pues, ¿no? Duplica, ya. Entonces, aquí va a requerir 20 minutos, ¿ya? Porque está duplicando, 20 minutos. Igualmente aquí también duplica, entonces debería ser 20 minutos nada más. Está duplicando acá por si acaso, acá en la primera 10, entonces aquí duplica 20 minutos. Aquí también es duplicado y también duplicado, ¿ya? Entonces sería 80. El tiempo total que me piden de 16 a 2 milimoles. De 16 a 2 milimoles va a ser en total 140 minutos, ¿ya? Muy bien. Entonces esto sería la D, ¿ya? Ejercicio 5. La ecuación de Arrhenius establece como la constante velocidad de una reacción química depende de la temperatura y la energía de activación. Depende de la temperatura y energía de activación. Ya está. Exprese que a mayores temperaturas, más energía. Así es, para superar la barrera de activación. Acelerando la reacción. Al respecto, se dispone de la siguiente gráfica que muestra la dependencia de la constante cinética de una reacción de primer orden con la temperatura. Entonces, aquí estamos viendo, caso ya, vemos en una ecuación, ¿no? En donde, relaciona, ¿no? Relaciona ya una constante, ¿no? Aquí también la constante, la relación de constante, pero está relacionada con la temperatura. Entonces, podemos ver que la pendiente es negativa. Determine la energía de activación de la reacción en kilojoule por mol utilizando la información suministrada por la gráfica. Bien, entonces aquí nada más vamos a hacer lo siguiente. Entonces, a partir de la ecuación de Arrhenius, a partir de la ecuación de Arrhenius, vamos a tenerla acá, va a ser igual a, es la ecuación, la constante, ¿no? Menos energía de activación sobre constante R y T, temperatura. Entonces, esto, por ejemplo, para bajar acuérdense, los exponentes aplicamos pues logaritmo, ¿no? Entonces, acá vamos a aplicar logaritmo neperiano. Entonces va a ser
acá. Entonces va a bajar, vamos a tener logaritmo, logaritmo, logaritmo de A, logaritmo de A, menos, ¿no? Energía, energía de activación, activación sobre constante R, la temperatura. Listo. Entonces, acuérdense, esto es para qué se pone, ¿no? Más o menos, esta es una ecuación de una recta, ¿ya? Esto es una ecuación de una recta, ¿ya? Entonces, aquí lo que se ve, ¿no? La constante, acá hay la concentración, ¿no? O la velocidad. Entonces, nos damos cuenta, y justo aquí lo que se está demostrando, acuérdense, esto representa, ¿no? La pendiente, entonces negativa, y se está mostrando acá la pendiente negativa. Muy bien, entonces, eh, vamos a ver lo siguiente acá. Para poder para poder calcular la energía de activación, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí tenemos el gráfico, entonces vamos a hacer acá dos tiempos, ¿no? Dos tiempos vamos a manejar. Ya está. Entonces, aquí vamos a ver, de aquí hasta aquí hay 1, ¿no? 4.5 a 3.5 hay 1. De aquí de 0.015 a 0.0025, ya vamos a ver que hay 0.001. Ya está. Y no necesariamente jóvenes pueden tomar así, ¿no? Pueden tomar otros puntos también. La idea es tomar dos puntos, ¿ya? Entonces, la pendiente, acuérdense, la pendiente es menos energía de activación sobre RT, ¿ya? Energía de activación sobre RT. Entonces, la pendiente aquí es igual, ¿no? La pendiente simplemente va a ser igual, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos aquí a este ángulo, entonces la pendiente va a ser a esto, ¿no? Opuesto sobre adyacente, pero el opuesto es -1, ¿no? -1, porque es negativo, acuérdense acá. Si esto sí es positivo, ¿no? Entonces, esto sobre 0,01, listo, ¿ya? Eso va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a menos 1000. Ya es lo mismo, ¿no? Entonces, de acá sacando la energía de activación, ¿no? Acuérdense, aquí está R, ¿cuánto es? 8.3 que me están dando, ¿no? R 8.3. ¿Ya? Ah, perdón, aquí solamente es R nada más, ¿no? Entonces, ya, esto es la variable por si acaso, ¿ya? Entonces, acá es solamente R. Entonces, sacando esto, ¿no? Se van los negativos. Entonces, la energía de activación va a ser igual -1000, ¿ya? -1000. Perdón, esto ya es positivo, ¿ya? Entonces, R es 8.3, ¿ya? 8.3. Entonces, al final en kilojoules, ¿no? Aquí me está dando en joules. Entonces, esto sería, pues, en kilojoules sería 8300, ¿no? Solamente en joule, pero que me están pidiendo en kilojoules. Entonces, en kilojoules va a ser 8.3, 8.3 kilojoules por mol, ¿ya? Entonces, eso sería la alternativa C, ¿ya? Bien, ejercicio 5, perdón, ejercicio 6. Entonces, tenemos ejercicio 6, la conversión de dióxido de azufre
a trióxido de azufre es clave en la producción de ácido sulfúrico. Claro, se tiene que obtener trióxido de azufre para obtener ácido sulfúrico, utilizando un catalizador en el proceso de contacto. Sin embargo, genera problemas ambientales como la formación de lluvia ácida cuando se escapa, ¿no? Que daña el ecosistema, cultivo, construcciones. A continuación, se muestra una gráfica de la evolución de las concentraciones de reactantes y productos para la reacción realizada en laboratorio, la cual alcanza el equilibrio, eh, luego de cierto tiempo, ¿no? Tiempo de iniciar. Bien, entonces, ¿qué es lo que me pregunta, no? ¿Qué es lo que me preguntan? Dice, al respecto, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad. Eh, Primero dice, al inicio de la reacción, el recipiente solo contiene, a ver, vamos a ver. Al inicio de la reacción, el recipiente solo contiene anhidrido sulfuroso, ¿ya? Entonces, anhidrido sulfúrico, ¿no? El caso es eh, lo que va a contener es anhidrido sulfúrico. Dice, al inicio, el recipiente solo contiene eh, anhidrido sulfuroso, ¿ya? El anhidrido sulfuroso es esto, ¿no? El anhidrido sulfúrico es esto. Entonces, ¿qué me dice? Al inicio, el recipiente solo contiene, no solo contiene, ¿no? El SO2, también SO3. Entonces, aquí podemos ver al inicio, fíjense, al inicio mm, contiene también si bien es cierto, aquí podemos ver, aquí la observación en cuanto a las concentraciones, fíjense, el oxígeno va a un aumento, igualmente el anhidrido sulfuroso va en aumento, y vemos la, la disminución, ¿no? del anhidrido sulfúrico, pero al inicio, fíjense, hay una concentración también, fíjense, ¿no? No es que solamente hay anhidrido sulfuroso, ¿ya? Entonces, eh, más bien al inicio lo que va a tener es el anhidrido sulfúrico, ¿no? Aquí, porque el sulfuroso se va generando, ¿no? Se va generando aquí al inicio. Entonces, en cambio, el sulfúrico, fíjense, está en esta concentración y va bajando, ¿ya? Entonces, en este caso, al inicio va a ser el anhidrido sulfúrico, no sulfuroso. Lo que nos dicen acá es sulfuroso. Solo contiene sulfuroso, y no es sulfúrico. Entonces, esto sería falso. ¿Qué más? En todo momento, en todo momento, dice la concentración de SO2 va a ser igual a 2 moles de, de oxígeno. Entonces vamos acá, ¿ya? Entonces en todo momento, ¿ya? 2 moles de oxígeno, dice, ¿no? Entonces los coeficientes estequiométricos vemos para SO2 es 2. Para oxígeno es 1, ¿ya? Entonces, las concentraciones iniciales van a ser 0. Entonces, eh, vamos a ver aquí lo que nos dicen es, claro, tiene que haber esa relación, ¿no? Entonces, vamos a ver, en este caso, va a ser verdadero, ¿no? En este caso va a ser verdadero. Bien. Siguiente es la constante de equilibrio. Constante de equilibrio de la reacción es 6.6. Bien, entonces para eso, para el caso 3,
vamos a tener lo siguiente. Acuérdense, la constante de concentraciones va a ser concentración de SO2, ¿no? Los reactantes, ¿no? Concentración de SO2 reactantes. Y coeficiente estequiométrico de SO2 es 2 por concentración de oxígeno, coeficiente estequiométrico es 1 sobre la concentración de productos. ¿Cuál es la concentración de productos? SO3. Y ahí también vemos, vamos a ver atrás, igual también vemos, fíjense que es 2, ¿no? Entonces, de esta manera. Listo. Entonces, eh, aquí, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Yo puedo tomar, fíjense, las concentraciones iniciales, ¿ya? Concentraciones iniciales, o en todo caso, concentraciones finales, ¿no? Ahí está, fíjense cuáles son las concentraciones. Sencillo, ¿no? Fíjense, acá están las concentraciones, acá las concentraciones. Listo. Entonces, para el caso de SO2, la concentración 0.424 424 molar, ¿no? Está en molar. Y para el caso de oxígeno, o sea, lo que queda, 0.212. Listo. Pero esto aquí es al cuadrado. Aquí la concentración de SO3, 0.076 al cuadrado. Entonces, acá hacemos la operación y si nos va a salir 6.6. ¿Ya? Entonces, esto sería también verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Entonces, aquí sería la E. Ejercicio número 7. Ejercicio número 7. Entonces, dice, eh, el, el proceso Haber. El proceso Haber es el proceso de síntesis de amoníaco, por si acaso. ¿Ya? Entonces, sintetiza amoníaco combinando nitrógeno e hidrógeno, lo que les había indicado, en condiciones de alta presión. Tiene que haber alta presión para aumentar el rendimiento. Alta temperatura y un catalizador, pero alta presión, alta temperatura, ¿para qué? Para favorecer los choques. Y alta presión es para poder acercar, ¿no? Acercar las moléculas. Y un catalizador de hierro. Este método es crucial para fabricar fertilizantes, impulsando la agricultura, porque a partir de esto, claro, se puede obtener amoníaco. Se hace reaccionar, por ejemplo, con CO2 mm, eh, y se obtiene la carbamida, ¿no? ¿Qué cosa es la carbamida? Es la urea, ¿no? Comúnmente conocido la urea. Bien. Pero consume mucha energía, genera impacto ambiental. Al respecto, se sabe que, ya, esta es la reacción. ¿Se acuerdan que le dije que es una reacción de equilibrio, ¿no? Entonces, la reacción puede ir a la derecha, a la izquierda. Entonces, en este caso nos dan la constante, ¿ya? Nos dan constante a que es igual, la constante de velocidad es igual, ¿no? 3.6 por 10 a la 8, ¿ya? Seleccione la alternativa. Seleccione la alternativa que contenga valor verdad de las siguientes proposiciones. Bien. La primera dice, debido a que la reacción es exotérmica, al aumentar temperatura se produce más amoníaco. No es una reacción exotérmica, ¿ya? No es una reacción exotérmica. O en todo caso, si fuera reacción exotérmica, entonces al aumentar temperatura no se va a producir más amoníaco. Acuérdense, aumento de la temperatura a cierto punto, ¿no? Si no aumento presión, no se va a producir más amoníaco. ¿Por qué? Porque las moléculas se van a separar más y no va a haber colisión. Entonces aquí, ¿se va a producir más amoníaco? No.
se va a producir menos amoníaco, ¿ya? Menos amoníaco. En caso de los gases, eso no conviene, ¿no? Aumentar la temperatura, ¿ya? Entonces, esto sería falso, ¿ya? Esto sería falso. Bien, ¿qué más? Al aumentar la presión, desplaza el equilibrio hacia los productos. Así es, ¿no? Fíjense. Entonces, aumentamos la presión, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Aumentamos la presión, entonces favorece, ¿no? Favorece la, el acercamiento de las moléculas, ¿no? Entonces, al favorecer el acercamiento de moléculas, la presión va a ir hacia la derecha. Y entonces, en este caso, va a aumentar producto, ¿ya? Entonces, justamente le dije, para poder aumentar rendimiento de producción de amoníaco, se aplicaban altas presiones, ¿no? Esto es verdadero. Ya está. Si se duplican todos los coeficientes, la nueva Kc será 7,2 por 10 a la 8. Entonces, si se duplica todos los coeficientes, eh, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, quedaría elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, si elevamos al cuadrado, no es que duplica, ¿no? No va a duplicar. Entonces, es un valor muy distinto. Entonces, no va a ser 7,2, no hay que solamente duplica esto. Entonces, todos los coeficientes. Entonces, si se duplican todos los coeficientes, fíjense, si esto fuera 4, ¿no? Entonces, sería la cuarta. Eso es duplicar, no, no estaría duplicando, ¿no? Eso sería muy distinto. Duplicar es multiplicar por 2 acá. Entonces aquí va a aumentar los exponentes. Entonces cuando los exponentes aumentan, no duplican, ¿no? ¿Ya? Entonces en este caso sería falso. ¿Ya? Entonces sería falso, verdadero, falso. La alternativa D. Finalmente, creo que es la última pregunta, ¿no? El 8, ¿sí? Finalmente tenemos, dice lo siguiente, ¿no? La reacción entre yodo molecular e hidrógeno, ¿no? Yodo molecular, hidrógeno, produce yoduro de hidrógeno, ¿no? Yoduro de hidrógeno. Entonces, yoduro de hidrógeno es un gas también, pero esto, como le dije, se disuelve en agua, se convierte en ácido clorhídrico. Según la ecuación química, fíjense, gases. Es un proceso importante en la química para obtener yoduro de hidrógeno, un compuesto útil en síntesis orgánica, reacciones industriales. Se sabe que la reacción sigue el siguiente mecanismo, siendo lenta la segunda etapa. Entonces, esta es la segunda etapa. Entonces, la primera etapa es rápida, ¿no? La primera etapa es rápida. La segunda etapa dice lenta. Entonces, esto es lo que marca la velocidad de reacción. Entonces, ¿qué ocurre en la primera etapa? Fíjense, la primera etapa es una reacción reversible. Aquí podemos hablar de equilibrio químico. Entonces, yodo molecular, fíjense, está pasando yodo monoatómico, pero dos yodos, 2 moles de yodo atómico. Entonces, vemos aquí que tiene cada uno diferentes en cuanto a la cinética, la constante cinética distinta, ¿no? Entonces, pero este dice que es rápida. Segunda etapa, ahí recién hidrógeno reacciona con yodo monoatómico. Entonces ahí se tiene otra constante, ¿no? De velocidad para generar yoduro de hidrógeno. Listo. Encuentre el orden parcial de yodo, de hidrógeno, en la expresión de la velocidad de la reacción. Entonces, aquí cuando nos dice orden parcial, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué eh, este orden de reacción corresponde en cada uno de ellos. Entonces, recordemos
aquí si yo quiero aplicar ecuaciones de velocidad, ¿con cuál voy a aplicar? Recuerden, ¿con cuál de ellos? ¿Con la primera o segunda etapa? Cuando quiero aplicar ecuaciones de velocidad. Entonces dijimos, la etapa lenta es lo que define la velocidad. Entonces, con esto lo que voy a manejar. Entonces, la velocidad va a ser igual la constante, en este caso, K2, ¿ya? Acá está K2. Listo. K2, concentración de ¿quién? Concentración de hidrógeno por la concentración. Recuerden que solamente es una mol. Y la concentración de yodo, pero yodo, la constante, el coeficiente estequiométrico es 2. Entonces, al cuadrado. Listo. Entonces, eh, pero sabemos que el yodo es un intermediario y no debe aparecer, ¿no? En, en la expresión, no debe estar. ¿Por qué? Porque la primera reacción está en equilibrio. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente, la constante, ¿ya? Fíjense en la primera, la constante de velocidad va a ser igual K1 sobre K menos 1. Entonces, aquí tenemos en el inicio yodo al cuadrado, acuérdense, y aquí tenemos también yodo molecular. Listo. Entonces, sacando de ahí, vamos a tener yodo monoatómico al cuadrado, la concentración va a ser igual Kc yodo molecular. Listo. Entonces aquí ya tenemos, ¿no? Aquí es igual, ¿no? Aquí es igual. Entonces, aquí vamos a ver la velocidad. La velocidad va a ser igual K2. Ya habíamos en la segunda, ¿no? La segunda etapa. Hidrógeno, ya, yodo al cuadrado. Eso va a ser igual K2, concentración de hidrógeno. Y reemplazamos concentración de yodo al cuadrado. Reemplazamos. Aquí es igual Kc, Kc por yodo molecular. Entonces, vamos a ver acá la constante, ¿no? La constante, otra constante. Ya está. Y esto, o sea, esa constante lo relacionamos, ¿no? Y esto va a ser igual. Hidrógeno, concentración, hidrógeno, yodo, concentración de yodo molecular. Entonces, las órdenes parciales. ¿Cuáles son las órdenes parciales que vemos, no? Nos pide, ¿no? Encuentre el orden parcial de yodo. Aquí está la concentración de yodo. Hidrógeno, nos dice, en la expresión de la velocidad de la reacción. Entonces, las órdenes parciales para cada uno es 1. Estamos viendo los exponentes van a ser 1 y 1. Y por lo tanto, la respuesta sería, en este caso, la A. Entonces, cuando me piden órdenes parciales, se refieren, ¿no? Los exponentes, los coeficientes estequiométricos, pero aquí con la velocidad, ¿no? Con la cinética química se determina, no directamente, ¿no? No directamente, no puede decir directo, acá hay 1, 1, ¿no? Aquí no está saliendo los exponentes, al fin y al cabo van a ser 1 y 1. Muy bien. Ejercicios propuestos, a ver, la
La primera pregunta es la C, la segunda la C, la 3 la B, 4 la B, 5 la C. Muy bien, jóvenes. Eso sería eso sería todo, ¿no? Con respecto a este tema, fíjense la importancia, ¿no? De manejo del equilibrio químico la próxima semana, que recuerden eso, ¿no? Para poder aplicar el tema de la próxima semana. Y como les había indicado dentro de las aplicaciones del equilibrio químico, su uso como buffer, como tampones. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, como tampones el tampón bicarbonato, el tampón fosfato. Y por ese mecanismo de equilibrio químico, gracias a eso, ¿no? Se mantiene el pH, ¿no? Por ejemplo, consumimos alimentos ácidos. Entonces, fíjense la reacción hacia dónde se moviliza, ¿no? Era hacia la izquierda. Si nosotros consumimos, por ejemplo, alimentos básicos, entonces la reacción, claro, también se moviliza de tal manera para evitar el cambio de pH. El tampón fosfato igualmente, ¿no? Igualmente el tampón fosfato también sigue ese mismo mecanismo. Entonces, esos son los tampones inorgánicos que tenemos en el organismo, pero hay tampones orgánicos, por si acaso, y uno de ellos que también sigue ese mismo mecanismo de equilibrio por el anfoterismo. Los tampones orgánicos, pues, por ejemplo, son los aminoácidos. Entonces son sus